Página 628. Indudablemente, Albertina sintió muchísimo no haber podido complacerme y me regaló un lapicero de oro. Con esa virtuosa perversidad de las personas que, muy sensibles a nuestras atenciones, no nos conceden lo que en ellas pedimos, pero en cambio quieren hacer otra cosa en favor nuestro. Así el crítico que con un artículo halagaría tanto al novelista le invita a cenar y no escribe nada, y la duquesa que no lleva al teatro con ella a su amigo el snob, pero le manda a su palco una noche que se queda en su casa. Dije a Albertina que con su regalo me daba gran alegría, pero no tan grande como la que me hubiese dado permitiendo que la besara la noche del hotel. Si usted viera lo feliz que me hubiera hecho. Además, ¿a usted qué más le daba? No me explico por qué me lo negó usted. Lo que yo no comprendo es cómo no se lo explica a usted, me respondió ella. No sé con qué muchacha se habrá tratado usted para que eso le extrañe. Yo siento infinito que usted se haya incomodado, pero la verdad es que aún ahora no puedo decirle a usted qué hice mal en aquello. A mi parecer, son cosas sin ninguna importancia y no comprendo que una muchacha que puede dar un gusto con tan poca cosa no lo haga. Entendámonos, añadí, para dar una semisatisfacción a sus ideas morales, porque me acordé de lo mucho que censuraba ella y sus amigas a la actriz Lea. No quiero decir que a una muchacha le está permitido todo y que no hay nada inmoral. No. Por ejemplo, esas relaciones de que hablaban ustedes el otro día entre una muchachita que vive en Balbec y una actriz me parecen una cosa innoble, tan innoble que yo creo que son invenciones de los enemigos de la chica y que no es verdad. Eso es improbable o imposible. Pero dejarse besar, y aunque sea algo más por un amigo, puesto que usted dice que yo soy su amigo, sí que lo es usted, pero antes tuve otros y conocí a muchachos que me tenían tanta amistad como usted. Pues ni uno se hubiera atrevido a semejante cosa. Ya sabían que se llevarían un buen par de galletas. Y ni siquiera pensaban en eso. Nos dábamos la mano francamente, amistosamente, como buenos amigos. A nadie se le ocurriría hablar de besos. Y no por eso no nos queríamos menos. No, lo que es usted, si tiene interés en nuestra amistad, ya puede estar contento, porque después de lo que me ha hecho usted, ya hace falta que le quiera mucho para perdonarle. Aunque estoy segura que usted se está guaseando de mí. Confiese que la que le gusta es Andrea. En el fondo tiene usted razón, es más amable que yo y deliciosa, lo que son los hombres. A pesar de mi reciente decepción, estas palabras tan francas me inspiraron gran estima albertina y me causaron gratísima impresión. Y quizá esa impresión tuvo para mí más adelante grandes enojosas consecuencias, porque con ella comenzó a formarse ese sentimiento casi familiar, ese núcleo moral llamado a sustituir siempre en medio de mi amor a Albertina. Semejante sentimiento puede acarrear grandísimas penas, porque para sufrir verdaderamente por una mujer es preciso haber tenido fe completa en ella. Por el momento, ese embrión de estima moral, de amistad, se quedó en medio de mi alma como una adaraja. Él por sí solo no habría podido mermar mi felicidad si se hubiera quedado así, sin crecer, en aquella inercia en que se mantuvo las primeras semanas de mi estancia en Balbec y el año siguiente. Vivía dentro de mí como uno de esos huéspedes que debía uno expulsar por razón de prudencia, pero al que, sin embargo, se deja estar en su sitio sin molestarle, porque por el momento su aislamiento y su endeblez allí en medio de un alma extraña le hacen inofensivo. Ahora mis sueños quedaron en libertad para posarse en las amigas de Albertina,
y primero en Andrea, cuyas atenciones acaso no me habrían conmovido tanto si no supiera yo que llegarían a noticia de Albertina. La preferencia que hacía tiempo venía yo fingiendo por Andrea me procuró, en costumbre de hablar declaraciones y ternezas, algo como la materia de un amor ya todo preparado para ella y al que no le faltó hasta aquí más que el sentimiento sincero que ahora, con el corazón ya libre, podía venir. Pero Andrea era en extremo intelectual y nerviosa, enfermiza y demasiado parecida a mí para que pudiese yo enamorarme de ella. Si Albertina ahora me parecía vacía, en cambio Andrea estaba llena de una cosa que me era harto conocida. El primer día que las vi se me figuró Andrea la amiga de un corredor ciclista, loca por los deportes, y ahora me dijo ella que si jugaba algo era por mandato del médico, para curarse la neurastenia y sus trastornos de nutrición, pero que los mejores ratos que pasaba eran los consagrados a traducir una novela de Jorge Eliot. Mi decepción, consecuencia de un error inicial respecto a lo que era Andrea, no tuvo en realidad influencia alguna sobre mi ánimo, pero era de esa clase de errores que en caso de excitar el nacimiento de un amor y no notar la equivocación sino cuando ese amor ya no es modificable, se convierten en causa de sufrimiento. Esos errores, que pueden ser diferentes y aún inversos del que yo cometí con Andrea, estaban muchas veces y en particular en el caso de esta muchacha, en el caso de que adopta uno el aspecto y los modales de los que no se es y se quisiera ser, para hacer efecto a primera vista. A la apariencia exterior vienen a añadirse por la afectación el impulso imitativo y el deseo de ser admirado por los buenos o los malos, palabras y ademanes fingidos. Y hay cinismos y crueldades que puestos a prueba no ofrecen mayor resistencia que ciertas bondades y desprendimientos. Lo mismo que muchas veces se nos revela un avaro vanidoso en ese hombre conocido por su caridad. Su alarde de vicios nos hace ver una mesalina donde no hay sino una honrada muchacha henchida de prejuicios. Creí yo encontrar en Andrea una criatura sana y primitiva, cuando era en realidad un ser que iba buscando la salud, cosa que quizá pasaba también a muchas personas en quienes ella creía encontrar lo que le faltaba, sin que en realidad lo tuvieran, como no tiene ciertamente las fuerzas de Hércules ese hombre gordo y artrítico de cara roja y traje de franela blanca. Y hay circunstancias en que no es indiferente para la felicidad que la persona que nos enamoró, por lo sana que parecía, sea en realidad una de esas enfermas que solo tienen salud por recibirla de otros, como ocurre con la luz a los planetas o como ciertos cuerpos que se limitan a dejar pasar la electricidad. Pero con todo esto, Andrea, igual que Rosamunda y Giselia, aún más que ellas, era amiga de Albertina. Compartía su vida e imitaba sus modales hasta el punto que el primer día que las vi, primero no pude distinguir unas de otras, entre aquellas muchachas cuya gracia principal consistía en ser tallos de rosa que se destacaban sobre el mar, reinaba la misma indivisión que en los tiempos en que no las conocía, cuando la aparición de cualquiera de ellas me causaba honda emoción al anunciarme que no estaba lejos la cuadrilla completa. Y ahora, al ver a una de las muchachas, sentía yo una alegría en la que entraba, en proporción inestimable, la idea de ver enseguida a las demás, y cuando aquel día no vinieran, podía hablar de ellas y estar seguro de que les contaría que yo había ido a la playa. Ya no era la simple atracción de los primeros días, sino una verdadera veleidad amorosa que vacilaba entre todas las muchachas, por lo exactamente que una de ellas podía reemplazar a otra. Mi mayor tristeza no hubiera sido verme abandonado por la muchacha que yo prefería, sino que inmediatamente habría preferido concentrar en ella toda la tristeza y el ensueño que flotaban indistintamente entre todas, a aquella que me abandonaba. Y en el caso de haber perdido todo mi prestigio, en opinión de todas las amigas, inconscientemente las hubiese echado de menos a todas en la persona de aquella,
después de haberles confesado esa especie de amor colectivo, propio del político o del actor a un público cuyos favores que gozaron un día no se consuelan nunca de haber perdido. Y aquellas concesiones que no pude lograr de Albertina las esperaba de pronto de tal o cual otra muchacha que se separó de mí una noche con una frase o una mirada ambigua, gracias a la cual se convertía por un día en imán de mi deseo. El cual vagaba entre ellas con voluptuosidad tanto mayor cuanto que en aquellos móviles rostros ya se había iniciado una determinación de facciones suficiente para que pudiera distinguirse, a pesar de que luego hubiese de cambiar su maleable y flotante efigie. Claro es que las diferencias que entre esos rostros existían no correspondían, ni mucho menos, a las diferencias en largo y en ancho de las facciones de aquellas muchachas. Facciones que, aunque muy distintas al parecer, se hubieran podido superponer casi, pero nosotros no conocemos los rostros humanos de un modo matemático. No empezamos por medir sus partes. Nuestro conocimiento de una cara arranca de su conjunto, de la expresión. En Andrea, por ejemplo, la finura de los dulces ojos, diríase que iba a unirse a la estrecha nariz, tan delgada como una simple curva que tuviese por objeto la prosecución en una sola línea de aquella intención de delicadeza anteriormente dividida en la doble sonrisa de las miradas gemelas. Una línea de pareja finura le corría por el pelo, línea ágil y profunda, como esa que guía los surcos que abre el viento y en la arena. Y debía de ser hereditaria, porque el blanco pelo de la madre de Andrea estaba ondulado así, formando ora una depresión, ora una prominencia, al igual de la nieve que se alza o desciende ceñida a las desigualdades del terreno, comparada con el fino dibujo de la de Andrea. La nariz de Rosamunda presentaba al parecer grandes superficies, como una alta torre asentada sobre fuerte base. Aunque la expresión baste para hacer creer que existen diferencias enormes entre aquellas cosas separadas únicamente por algo infinitamente pequeño, y aunque lo infinitamente pequeño pueda por sí solo determinar una expresión absolutamente particular, una individualidad, ello es que ni lo infinitamente pequeño de la línea ni la originalidad de expresión era la única causa de que los rostros de mis amigas apareciesen irreductibles unos a otros. Entre ellos la coloración habría una separación mucho más honda, no solo por la variada belleza de tonos que les daba, tonos tan opuestos que yo al ver a Rosamunda, bañada de un rojo azafranado en el que reaccionaba la luz verdosa de los ojos, o Andrea, mejillas blancas sombreadas de austera distinción por el negro cabello. Sentía análogo placer que si hubiese mirado un geranio junto al soleado mar o una camelia sumida en la noche, sino especialmente porque las diferencias infinitamente pequeñas de las líneas se agrandan desmesuradamente, así como se cambiaban del todo las relaciones de proporción entre las superficies gracias a aquel elemento nuevo del color, que es al propio tiempo que magnánimo dispensador de tonos, gran regenerador o modificador al menos de las dimensiones. De suerte que los rostros, construidos quizá de modo muy poco diferente, según los alumbrara el fuego de un pelo rojizo o una tez rosada, o bien la luz blanca de una palidez mate, estiraban o se ensanchaban. Convertíanse en otra cosa como esos accesorios de los bailes rusos que vistos a la luz del día no suelen ser más que una rodaja de papel y que luego, gracias al genio de un Bax, y con arreglo a la iluminación encarnada o lunar que da a la decoración, se incrustan duramente cual una turquesa en la fachada de un palacio o se abren voluptuosamente rosa de Bengala en medio de un jardín. Y por eso nosotros, al enterarnos de cómo son las caras humanas, las medimos, sí, pero como pintores, no como el agrimensor. Con Albertina ocurría lo mismo que con sus amigas. Algunos días se presentaba delgada,
con cara grisácea y aspecto áspero, y una transparencia violeta descendía oblicuamente allá por el fondo de sus ojos, como suele verse en el mar. Albertina parecía estar dominada por una nostálgica tristeza. Otras veces su tez, lisa y brillante, cazaba los deseos como con liga y allí se quedaban pegados en su superficie, sin poder ir más allá, a no ser que de pronto la viera yo de lado, porque entonces sus mejillas de blanco mate, como de cera, en la superficie, vistas por transparencia, eran de color de rosa, y entraban ganas de besarla, de captar ese color diferente que iba a desaparecer. Otras veces la felicidad le bañaba las mejillas con claridad tan móvil que la piel fluida y vaga dejaba pasar como una especie de miradas subyacentes, por lo cual parecía de color distinto, sí, pero de la misma materia que los ojos. Había ocasiones en que al ver su cara moteada de puntitos oscuros y en la que flotaban dos manchones azules, se le venía a uno a las mientes la imagen de un huevo de jilguero, un ágata opalina trabajada y pulimentada tan solo en dos sitios, en los que lucían destacándose sobre la piedra oscura como las transparentes alas de una mariposa azul. Los ojos, los ojos donde la carne se ha convertido en espejo y nos da la ilusión de que por allí nos acercamos al alma más que por las restantes partes del cuerpo. Pero por lo general estaba animada y tenía buen color. A ratos, la única nota rosa en la blanca cara era la punta de la nariz, tan fina como la de una gatita lista, con la que entran ganas de jugar. A veces tenía las mejillas tan tersas que la mirada resbalaba como por la de una miniatura, por un rosado esmalte, aún más delicado y más íntimo gracias a aquella tapa que le ponían, entreabiertos y superpuestos, sus negros cabellos. También ocurría que su tez llegara al rosa violáceo del ciclamen, y en otras ocasiones, cuando estaba congestionada o febril, tomaba el púrpura sombrío de algunas rosas, de un rojo casi negro, sugiriendo entonces la idea de un temperamento enfermizo que rebajaba mi deseo a cosa más sensual y presentaba a su mirar cierto matiz malsano y perverso. Y cada una de estas albertinas era distinta de la otra, tan distintas como son las apariciones de la bailarina cuyos colores y forma y carácter se transmutan con arreglo a los variados juegos de un proyector luminoso. Quizá por ser tan diversos los seres que entonces contemplaba, yo me acostumbré más adelante a convertirme yo mismo en distintos personajes, según en el cual de las albertinas estuviese pensando: un hombre celoso, indiferente, voluptuoso, melancólico, exasperado, que se creaban no solo merced al capricho del recuerdo que iba renaciendo, sino con arreglo a la fuerza de la creencia interpuesta por un mismo recuerdo, por el modo distinto como yo le apreciaba, porque siempre había que volver a eso, a esas creencias que la mayor parte del tiempo nos llenan el alma sin que nosotros lo sepamos, pero que, sin embargo, tienen mayor importancia para la felicidad que los seres que vemos, puesto que los vemos a través de ellas. Y ellas son las que asignan su pasajera grandeza a las personas que consideramos. Para ser completamente exacto, debía yo dar un nombre distinto a cada una de las personalidades con que pensé en Albertina, y aún con más motivo, debía llamar de diferente manera a cada Albertina que se me aparecía y que nunca era la misma, igual que esos mares sucesivos a los que yo llamaba, por razón de comodidad, el mar, simplemente, y que servían de fondo a la nueva ninfa que era Albertina. Pero sobre todo, y a imitación de las relaciones, pero aún con mayor utilidad cuando nos dicen el tiempo que hacía tal día, debiera yo llamar siempre por su debido nombre a la creencia que reinaba en mi alma cada día que veía a Albertina. Creencia que formaba la atmósfera, el aspecto de los seres, lo mismo que depende el de los mares
de esas nubes apenas visibles que cambian el color de todo por su concentración, su movilidad, su diseminación o su fuga. Una nube de esas desgarró a Elstir la tarde que se paró con las muchachas, sin presentarme, de suerte que sus figuras me parecieron más bellas cuando iban alejándose, y otra nube de esas volvió a formarse cuando las conocí, velando su resplandor, interponiéndose entre ellas y mis ojos, opaca y suave como la leucotea de Virgilio. Indudablemente, para mí la faz de todas las muchachas cambió mucho de significación desde que sus palabras me dieron, en cierto modo, la clave para leerla, y con más facilidad aún porque esas palabras las provocaba yo a mi gusto con mis preguntas, y las hacía variar como un experimentador que por medio de contrapruebas verifica sus suposiciones. Y en fin de cuentas, esto de acercarse a las cosas y personas que desde lejos nos parecieran bellas y misteriosas, lo bastante para darnos cuenta de que no tienen ni misterio ni belleza, es un modo como otro cualquiera de resolver el problema de la vida, y es uno de los métodos higiénicos que podemos elegir, no muy recomendable, pero nos da cierta tranquilidad para ir pasando la vida y también para resignarnos a la muerte, porque como nos convence de que ya hemos llegado a lo mejor y de que lo mejor no era una gran cosa, viene a enseñarnos a no echar nada de menos. Ahora había llegado yo a poner en el cerebro de aquellas muchachas, en lugar del desprecio por la castidad y los amoríos diarios que me figuré al principio, unas ideas muy honradas, que acaso no fuesen inflexibles, pero que hasta lo presente habían guardado de todo extravío a las muchachas que heredaron esos principios de su ambiente burgués. Pues bien, ocurre cuando se equivoca uno desde el primer momento, aunque sea en cosas menudas, cuando un error de hipótesis o memoria nos hace buscar al autor de un chisme malintencionado, o un objeto perdido por una pista mala, que fácilmente no se descubre el error sino para poner en su lugar no la verdad, sino un error nuevo. Yo, en lo que se refiere a su manera de vivir y al modo de portarme con ellas, saqué todas las consecuencias posibles de la palabra inocencia que había leído en sus rostros al charlar familiarmente con ellas, pero quizá la había leído atolondradamente por descifrar demasiado deprisa, y no estaba escrita allí, como tampoco estaba el nombre de Jules Ferry en el programa de aquella función de teatro en que vi yo a la Berma por vez primera, a pesar de lo cual sostuve ante el señor de Norpois que Jules Ferry escribía piezas cortas sin ningún género de duda. Y de cualquiera de mis amigas de la cuadrilla Mosil no recordaba yo sino la última cara con que se me apareció. Y no puede ser de otra manera, porque de todos nuestros recuerdos relativos a una persona, la inteligencia va eliminando todo lo que no concurra a la utilidad inmediata de nuestras diarias relaciones. Sobre todo en el caso de que dichas relaciones estén impregnadas con un poco de amor, porque el amor siempre insatisfecho vive en el momento por venir. Deja escaparse la cadena de los días pasados, solo se queda fuertemente sujeto en la mano con el último cabo de ella, que a veces suele ser de distinto metal que aquellos otros eslabones perdidos ya en la noche, y no tiene por país real sino aquel en que al presente nos hallamos. Pero todas las primeras impresiones, ya tan remotas, nos hallan en mi memoria recurso no hallan en mi memoria recurso alguno contra su diaria deformación, y durante las muchas horas que me pasaba hablando, jugando o de merienda con estas muchachas, ya ni siquiera me acordaba de que eran las mismas vírgenes implacables y sensuales que vi desfilar con el mar por fondo, como en un fresco. Geógrafos y arqueólogos nos llevan, sí, a la isla de Calipso y exhuman el palacio de Minos, pero Calipso ya no es más que una mujer y Minos un simple rey sin nada divino. Hasta las buenas y las malas cualidades de la historia nos enseñó a considerar como atributo de aquellas personas que tuvieron realidad suele diferir mucho de las
excelencias y defectos que nosotros supusimos a los seres fabulosos, portadores de aquellos nombres. Y así se había disipado toda la graciosa mitología oceánica que compuso en los primeros días. Pero siempre sirve de algo el poder pasar algún tiempo en familiaridad con aquello que deseábamos y que se nos figuraba inaccesible. En el trato de las personas que nos resultaron desagradables en el primer momento, persiste siempre, aun en medio del ficticio placer que acaba por sentir en su compañía, el saborcillo disimulado de los defectos que lograron esconderse. Pero en relaciones como las mías con Albertina y sus amigas, el placer cierto que hubo con su origen deja ese perfume que con ningún artificio puede darse a los frutos forzados, a las uvas que no maduraron al sol. Aquellas criaturas sobrenaturales que para mí eso fueron las muchachas algún tiempo, aún infundían sin darme cuenta yo un no sé qué de maravilloso en los aspectos más vulgares de nuestro trato. O mejor dicho, guardaban a ese trato de ser nunca vulgar. Mi deseo había buscado ávidamente la significación de los ojos que ahora me conocían y me sonreían, pero que el primer día se cruzaron con mis miradas lanzando rayos de un mundo distinto. Había distribuido amplia y minuciosamente color y perfume en las carnosas superficies de aquellas muchachas que, tendidas en la hierba, me ofrecían con toda sencillez un bocadillo o jugaban conmigo a los acertijos, y por eso muchas de aquellas tardes, cuando, tendido yo en el suelo, hacía lo que esos pintores que buscan la grandeza de lo clásico en la vida moderna y dan a una mujer que se corta la uña de un pie la misma nobleza que tiene, el niño sacándose una espina. O, como Rubens, hacen diosas con conocidas suyas para componer un cuadro mitológico. Miraba yo todos aquellos lindos cuerpos de morenas y rubias esparcidos por la hierba, sin vaciarlos de todo el mediocre contenido con que las llenó la experiencia diaria, y sin embargo, sin recordar expresamente su celeste origen, cual si, semejante a Hércules o a Telémaco, estuviese yo jugando rodeado de ninfas. Luego se acabaron los conciertos, vino el mal tiempo, mis amigas se marcharon de Balbec. No todas de un vuelo, como las golondrinas, pero sí la misma semana. Albertina fue la primera en irse, bruscamente y sin que ninguna de sus amigas pudiera comprender, ni entonces ni más adelante, la causa de su súbita vuelta a París, donde no la llamaban ni deberes ni distracciones. No ha dicho ni jota y se ha marchado, gruñía Francisca, cuyo deseo hubiera sido que nosotros hiciésemos lo mismo. Le parecía que nosotros estábamos cometiendo una indiscreción con los criados, ya muy reducidos en número, retenidos allí por los huéspedes que quedaban, y con el director, que perdía dinero. Verdad era que el hotel estaba ya casi vacío y se cerrarían muy pronto, pero nunca fue tan agradable la estancia. Claro que el director no era de la misma opinión. Se paseaba por los pasillos a lo largo de los salones helados, que ya no tenían groom a la puerta, con su levita nueva y su arreglado por el peluquero, que su cara parecía consistir en un compuesto en el que entraban 3 partes de cosméticos por una de carne, y caminaba sin cesar de corbatas. Esos lujos cuestan menos que tener encendida la calefacción y seguir con los mismos criados que antes. Y son cosas semejante al rasgo de esa persona que no puede regalar 10,000 francos a una empresa de beneficencia, pero aún se las echa de generoso fácilmente, dando un duro de propina al chico que le lleva un telegrama. Diríase que iba inspeccionando el vacío que quería dar, gracias a su personal aseo, un carácter de cosa provisional a la miseria de ese hotel, que allí aquel año no anduvo muy prósperamente. Parecía el espectro de un rey que vuelve a visitar esas ruinas que antaño fueron su palacio. Su descontento subió de punto cuando el tren local, que ya no tenía viajeros, dejó de funcionar hasta el año siguiente. Lo que falta aquí son medios de conmoción, decía el director. A pesar del déficit de aquel año,
hacía para el próximo proyectos grandiosos. Y como era capaz de retener exactamente en su memoria expresiones bonitas cuando se aplicaban a la industria hostelera con ánimo de magnificarla, añadía: no he estado muy bien secundado. En el comedor tenía un buen equipo, pero los botones dejaban mucho que desear. Ya verá usted el año próximo con qué falange me hago. Ahora la interrupción de servicio del tren local le obligaba a mandar un cochecillo por la correspondencia y a veces con viajeros. Yo solía subir en el pescante junto al cochero y así me daba paseos, aunque el tiempo fuese malo, como el invierno que pasé en Combray. A veces la lluvia era muy fuerte. Como el casino ya estaba cerrado, mi abuela y yo nos quedábamos en unos salones casi vacíos, como la cala de un vapor cuando hace viento. Y todos los días, cual ocurre en un viaje por mar, alguna persona de aquella que estuvieron viviendo 3 meses con nosotros sin que las conociéramos, el presidente de la audiencia de Reims, el decano de Caen, una señora norteamericana con sus hijas, se nos acercaban, entraban en conversación e inventaban alguna manera de que las horas no fuesen tan largas. Para ello nos revelaban alguna habilidad suya, nos enseñaban juegos, nos invitaban a tomar té o a hacer música, nos citaban a determinada hora, combinando todas esas distracciones que poseen el verdadero secreto de darnos gusto, porque no aspiran a ello y se limitan a ayudarnos a pasar el tiempo menos aburrido. Y hacían con nosotros, ya al final de la temporada, amistades que se verían interrumpidas al día siguiente con la marcha de algún amigo reciente. Llegué a conocer hasta el joven Ricacho, a uno de sus amigos aristócratas y a la actriz que habían vuelto por unos días, pero ahora el grupo no se componía más que de 3 personas porque el otro amigo se había ido a París. Me invitaron a ir a cenar con ellos a su restaurante. Creo que se alegraron de que no aceptara, pero hicieron la invitación muy amable, y aunque en realidad el que invitaba era el joven Ricacho, puesto que los otros eran huéspedes suyos, como quiera que el amigo que los acompañaba, el marqués Mauricio de Vaudemont, era de gran nobleza. La actriz instintivamente, al preguntarme si iría, me dijo para halagarme: Mauricio se alegraría mucho. Y cuando me encontré a los 3 en el hall, el joven rico no dijo nada y fue a Vaudemont el que me preguntó: ¿qué? ¿No nos da usted el gusto de venir a cenar con nosotros? En resumidas cuentas, me había aprovechado muy poco de Balbec, por lo cual aún tenía más ganas de volver. Me parecía que estuve poco tiempo. No pensaba lo mismo, no pensaban lo mismo mis amigos, que me escribían preguntándome si me iba a quedar allí toda la vida. Y al ver que seguían poniendo en el sobre el nombre de Balbec y que mi cuarto daba no a calle ni campiña, sino a los campos del mar, cuyo rumor, un rumor al que confiaba yo mi sueño, como una barca, oía durante toda la noche, tenía yo la ilusión de que esa promiscuidad con las olas no tenía más remedio que infundirme, sin que yo me diera cuenta, la noción de su encanto, como esas lecciones que se aprenden durmiendo. El director me ofrecía para el otro año habitaciones mejores, pero yo tenía apego a la mía. Ahora entraba en ella sin sentir nunca el olor a petiveria, y mi pensamiento, que con tanta dificultad se elevaba antes por aquellas paredes, llegó a conocer tan exactamente sus dimensiones que tuve que obligarle a un tratamiento inverso cuando me acosté en París en mi alcoba de siempre, que era baja de techo. Porque al fin tuvimos que marcharnos de Balbec. Hacía ya demasiado frío y humedad para poder resistir en aquel hotel sin chimeneas ni calefacción. Aquellas últimas semanas las olvidé casi enseguida. Lo que veía invariablemente cuando pensaba en Balbec eran aquellos momentos de la mañana que mi abuela me hacía pasar echado a oscuras por orden del médico, porque aquella tarde tenía que salir con Albertina y sus amigas. El director daba órdenes para que en mi piso no hiciesen ruido y él mismo cuidaba de que fueran obedecidas.
Como la luz era muy fuerte, yo dejaba cerrados todo el tiempo posible los cortinones violeta que tanta hostilidad me demostraron la primera noche. Pero a pesar de los alfileres con que Francisca los sujetaba por la noche y que ella sola sabía quitar, y a pesar de las mantas, del tapete y de otras telas que cogía para cerrar las aberturas, no lo lograba por completo y resultaba que la oscuridad no era total. Parecía que en la alfombra habían estado deshojando anémonas y yo no podía por menos de ir un instante a bañar mis pies desnudos en aquellos ilusorios pétalos escarlata. En la pared frontera a la ventana, parcialmente iluminada, había un cilindro de oro, sin base alguna, colocado verticalmente y que iba cambiando de sitio muy despacio, como la columna luminosa que precedía a los hebreos por el desierto. Volví a acostarme y me veía en el trance de saborear, sin moverme, solo con la imaginación y todos a la vez, los placeres del juego, del baño y del paseo que la tarde aconsejaba. El corazón me palpitaba ruidosamente de alegría como máquina en plena acción, pero inmóvil y que para descargar su velocidad no puede hacer más que dar vueltas sobre sí misma. Yo sabía que mis amigas estaban en el paseo, pero no las veía pasar por delante de los desiguales eslabones del mar, el cual tenía al fondo, encaramado en sus azuladas cimas, como un poblado italiano, el pueblecillo de Ribebel, que en un claro se distinguía perfectamente detallado por el sol. No veía a mis amigas, pero mientras que llegaba hasta mi mirador los gritos de los vendedores de periódicos, los periodistas, como decía Francisca, las voces de los bañistas y de los niños que puntuaban como piar de pájaros marinos, el ruido de las olas que se rompían suavemente. Adivinaba su presencia y oía su risa, envuelta, como las de las nereidas, en el dulce son de las ondas en la arena que subía hasta mis oídos. Hemos mirado, me decía Albertina por la tarde, a ver si bajaba usted, pero las maderas del balcón estaban cerradas hasta la hora del concierto, que en efecto estallaba a las 10 al pie de mi cuarto. Entre los intervalos de los instrumentos musicales, cuando la mar estaba muy llena, se oía, continuo y ligado, el resbalar del agua de una ola que envolvía los trazos del violín en sus volutas de cristal y parecía lanzar su espuma por encima de los ecos intermitentes de una música submarina. Yo me impacientaba porque aún no me habían traído las cosas para empezar a vestirme. Daban las 12 y Francisca aparecía. Y durante varios meses seguidos, en ese Balbec que tanto codicié, porque me le imaginaba batido en las tempestades y perdido entre brumas, hizo un tiempo tan seguro y tan brillante que cuando venía a descorrer las cortinas nunca me vi defraudado en mi esperanza de encontrar ese mismo lienzo de sol pegado al rincón de la pared de afuera y de un inmutable color, que impresionaba aún más que por ser signo del estío, por su colorido melancólico, cual el de un esmalte inerte y ficticio. Y mientras que Francisca iba quitando los alfileres de las impostas, arrancaba telas y descorría cortinas, el día de verano que descubría ella parecía tan muerto, tan inmemorial como una momia suntuosa y milenaria que nuestra vieja criada despojaba cuidadosamente de toda su lencería antes de mostrarla embalsamada en su túnica de oro. Fin del segundo libro de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. 2. A la sombra de las muchachas en flor. Muchas gracias por escuchar.